fiesta de la Sagrada Familia, y ustedes saben cuánto insistimos nosotros en la familia católica como Dios manda, que sean realmente católicas sus familias. Y al principio hasta no me di cuenta, yo lo dije en otra prédica, que Dios me ha dado la alegría por ser consagrado obispo en la fiesta de la familia católica. Hoy, sin embargo, les quiero predicar de otra cosa, porque tantas veces le hemos predicado de la familia católica, inclusive han visto un video hace poco, pero ya saben por lo menos los grandes hitos de una familia católica. Noviazgo católico, basta de hacer pecados como el mundo y ser mundanos. Nada de los pecados de los novios antes del matrimonio, hay que llegar virgen hasta el matrimonio. Y en la elección del novio, yo tengo que elegir un novio bien católico, si no mi matrimonio va a ser un desastre. Si aún eligiendo un novio bien católico puede ser un desastre, peor si escojo un chico que de católico no tiene nada. Y con la crisis de la iglesia tengo que convencerlo de que tenemos que hacer el catolicismo como mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y mi chosno abuelo, porque todo este catolicismo moderno es un engaño y es una falsificación. Eso, aunque sea duro de decirlo, no es catolicismo. Entonces, me tengo que fijar si es un chico que le importe el catolicismo y que si no entiende todo esto que nos han hecho los católicos, yo se lo tengo que explicar. Pues tenemos que seguir manteniendo nuestro catolicismo como fueron nuestros antepasados. Todos nuestros antepasados, Don Bosco hacía esto. Todos nuestros antepasados hacían esto. Después del matrimonio, caramba, nada de unión libre, nada de concubinato, nada de matrimonio civil, que no vale un rábano para un católico. Y después el fin más importante del matrimonio, tener niños, y muchísimos niños, como fueron también nuestros antepasados. Tal vez sea más pobre, monseñor, tal vez la vida sea más sacrificada, tal vez sí, pero tú, mi hijito, no estás ni para la plata ni para vivir cómodamente. Tú estás para ganarte el cielo, vida sacrificada, y si tienes que padecer pobreza, te irás al cielo igual. Tú estás acá para cumplir con Dios, y si te casas, está muy bien. Si tienes vocación de matrimonio, tienes que darle niños a Dios, porque ese es el fin más importante de todos. Y si no, ya lo saben, hasta se vuelve inválido el matrimonio si alguien no quiere tener niños. Entonces, muchísimos niños. El que está llamado al matrimonio lucha el combate católico teniendo muchos niños. Fidelidad contra adulterio, indisolubilidad contra divorcio, cesación de los efectos civiles, etc. Bueno, en fin, miles de veces le hemos predicado de eso. Y Dios me hizo consagrar, bendito sea Él, en la fiesta de la Sagrada Familia. Pero hoy quiero hablarles de la humildad, porque es una virtud importantísima y porque el año recién empieza, ya me van a entender. Y además, porque esta prédica en particular, se habrán dado cuenta algunos en la prédica del 1 de enero, no había audio. Cuando no hay audio hay que llamar urgente al teléfono de emergencia de Bogotá y avisar que no hay audio. Y nadie pudo escuchar la prédica y yo ni enterado. Entonces vamos a tratar de repetirla. Y hago un paréntesis, decíamos del año nuevo, vida nueva. Entonces, tengo que ver, hijos, me tiene que llenar de entusiasmo. Cada comienzo de año me tiene que llenar de alegría para pensar, caramba, ¿qué voy a hacer por Dios este año que recién empieza? ¿Qué cosa yo le estoy debiendo todavía a Dios? ¿Qué cosa no cambio todavía? ¿Qué pecado sigo haciendo para ya dejar de hacerlo? Tengo que ver qué cosas le voy a brindar a Dios en este comienzo de año. Para un católico, año nuevo, vida nueva, no es para la bobada mundana, para las cuestiones del mundo. Año nuevo, vida nueva, es para que yo intente tener una vida de buen católico, de buen hijo de Dios. Para eso me tiene que llenar de alegría. Empezó un año nuevo, yo fallé en esto. Pues en el 2025 me voy a corregir en esto. ¿Qué le estoy debiendo a Dios? Piensen, tienen que hacer sus propósitos, porque si no, pasan los años, se nos pasa la vida, a los sacerdotes también nos puede ocurrir eso, se nos pasa la vida y no hacemos los cambios que Dios está esperando de nosotros. Año nuevo, vida nueva, llenos de alegría, piense durante esta misa cada uno, ¿qué estoy debiendo a Dios? ¿Qué cosa todavía no cambio y Él está esperando de mí? Ahora sí, en el tema de la humildad,
virtud tan importante que nadie, por supuesto, la tuvo como Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios sí que es humilde. El ser humano sí que somos soberbios, tristemente. Él es muy humilde, increíble. Él es el todopoderoso y es humilde, y nosotros somos una nada y una nada pecadora. Somos pecadores y somos soberbios. Y además, el pecado es soberbia, porque el pecado va a ser mi voluntad y no la voluntad de Dios, y eso es ser un gran soberbio. Todo pecado es soberbia. Yo quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Soberbia. Soberbia es sinónimo de pecado. El día de la Navidad, nosotros quisimos resaltar la humildad que tiene Dios y cuánta humildad nos falta a nosotros, pero también ese día de Navidad quisimos insistir, y esto es muy importante, en algo que no es tan conocido por nosotros los católicos, o que hasta directamente lo podemos llamar desconocido. ¿A qué me estoy refiriendo? Es muy importante esto. Los católicos casi no conocemos o no conocemos nada de los castigos progresivos que Dios va infligiendo a los que no son humildes, de los castigos progresivos que Dios va aplicando a los que son soberbios. Y esos castigos van de menor a mayor, si yo no cambio, y pueden terminar en la condenación eterna. Esa progresión o aumento de gravedad de los castigos que Dios aplica a los que son soberbios, de menor a mayor tenemos. Primero, Dios comienza a los que somos soberbios, y todos somos soberbios, algunos son más, otros menos, pero todos somos soberbios, tristemente. Dios comienza castigándonos, haciendo que nos vengan enfermedades. Muchas veces las enfermedades son por castigo de nuestra soberbia. Que nos vengan muchos trabajos, que nos vengan hasta insectos, lo enseñan los autores espirituales, para que nos molesten. Hasta gusanos, dicen ellos, y agregamos hasta parásitos que padecemos. Castiga con eso Dios también a los soberbios. Si uno no cambia, después vienen humillaciones, tribulaciones, sequedades, contrariedades. No me salen mis planes. Quiero hacer cosas y no me salen. Eso muchas veces es un castigo por nuestra soberbia. No me salen mis planes. Deshonras, insultos que sufrimos, daños o malos tratamientos de nuestros prójimos, las murmuraciones del prójimo contra nosotros. Atención, cuando el prójimo hace algo malo contra nosotros, no es que Dios quiera el pecado del prójimo, es pecado y lo va a castigar Dios al pecado del prójimo. Pero a veces lo que Dios sí quiere es la cruz o sufrimiento que a mí me viene por soberbia. O sea, Dios no quiere la mala acción del prójimo, pero sí la cruz o tribulación que a mí me viene porque la merezco por soberbia y para nuestra corrección. Si yo no cambio, en segundo lugar va aumentando. Si sigo siendo soberbio, Él nos deja librados a nosotros mismos, no podemos nada sin Dios, y así, librados a nosotros mismos, permite que caigamos, porque solos no podemos, en muchos pecados veniales, en muchos, para ver si nos damos cuenta que ni siquiera para evitar las cosas pequeñas soy capaz. Imagínense si voy a ser capaz de evitar las cosas grandes, los pecados mortales. Entonces empiezo a caer en pecados veniales, para que veamos que no somos capaces de nada, ni siquiera de evitar pecar en cosas pequeñas. Y también permite, si no cambiamos y seguimos siendo soberbios, que sintamos tentaciones, y a veces tentaciones fuertes, como castigo a nuestra soberbia. Y vemos que son tentaciones, además de fuertes, que no se nos van, que son persistentes, que no desaparecen, y que nos hacen pender de un hilo ya hacia el pecado mortal. Y si seguimos siendo soberbios, en tercer lugar, ya ahí nos abandona Dios a ver qué puede solo, y caemos en pecado mortal, porque no podemos solo.
Solamente podemos salvarnos si nos apoyamos en Dios. Y encima, enseñan los autores espirituales, muchas veces no deja solamente que uno termine cayendo en pecado mortal. Si eres soberbio, no cambias, terminas en pecado mortal, riesgo de condenación eterna. Pero encima agregan los autores espirituales que no deja muchas veces en cualquier tipo de pecados mortales, sino que termina dejándonos solos y caemos en pecados vergonzosos de lujuria, dicen los santos, dicen los autores espirituales, y que además son pecados manifiestos y externos para que los demás sepan lo que somos, por soberbios. O sea, no en cualquier tipo de pecado, sino en lujuria, y lujuria manifiesta para que los demás sepan y sea patente a los otros lo que somos. El padre Alonso Rodríguez, en el cual me estoy basando en estos temas, que es el que escribió ese libro de la humildad de 200 páginas que les hemos brindado, pone como ejemplo el adulterio espantoso, porque fue espantoso, y homicidio encima, que cometió el rey David antes de ser santo. Es un santo. Después se repuso tanto de semejante horror que llegó a la santidad. Pero él dice, el pecado de David fue por soberbia y terminó cayendo en una lujuria evidente a todo el pueblo de Israel, adulterio, un adulterio espantoso, porque contra un hombre, el verdadero esposo, más noble, imposible. Un nobilísimo el hombre que era el esposo con la cual pecó. Daba la vida por David y este peca con su esposa. Un horror. Por soberbia. Y agrega el mismo padre Alonso Rodríguez que allí no queda la cosa. Si sigo siendo soberbio, dice el padre Alonso Rodríguez, y nos advierte, por soberbia, escuchen bien, se termina cayendo en la homosexualidad, punto. Y pone como ejemplo lo que dice San Pablo en la primera carta a los romanos. Hasta en eso se termina cayendo, por soberbia, en ese horror antinatural, y con todos los riesgos de estos pecados de la condenación eterna. Por eso, hijos, tenemos que ser humildes, y vean en sus vidas, si no han recibido en progresión castigo tras castigo, por ser soberbios. Cada uno puede pensar en su vida. Para seguir avanzando en la enseñanza de la humildad, consideremos ahora que la humildad es la verdad y la justicia. Eso enseñan los autores espirituales. ¿Por qué se suele decir que la humildad es la verdad? Porque la verdad de la humildad nos muestra y hace que realmente sepamos lo que somos. Pecado. Hay que saber, hijos, todo lo bueno, poco o mucho, todo lo bueno que tiene cualquier ser humano es propiedad de Dios. Si tengo dones de gracia para poder santificarme, para intentar ser un buen hijo de Dios, un buen católico, es don de Dios. Y si tengo dones naturales, ya no hablo de religión, naturales, es don de Dios. Si todavía estoy vivo, es don de Dios. Si tengo salud, miren cuántas veces nos enfermamos, yo todavía estoy saliendo de una enfermedad, es don de Dios. Si puedo ir a trabajar, todavía es don de Dios. Si puedo moverme, si puedo comer, si nuestro cuerpo todavía está sano para moverme, es don de Dios. Todo lo bueno que tenemos es don de Dios. Y al revés, todo lo malo que tiene un ser humano es exclusivamente propiedad del ser humano. Si tengo pecados, son exclusivamente míos. Si tengo defectos, son exclusivamente míos. Entonces, todo lo bueno es de Dios, tanto en el orden religioso como en el orden natural. Mi cuerpo, mi vida, mi salud, es don de Dios. Todo lo bueno es don de Dios. Y todo lo malo es propiedad exclusiva del ser humano, sus pecados y sus defectos. Por eso es que se dice que la humildad es la verdad, ver lo que realmente somos. Lo bueno de Dios, lo malo es exclusivamente mío. Y se suele decir también la verdad y la justicia. La humildad es la justicia, porque la justicia, sabiendo estas cosas, tiene que empujarnos
y no nos empuja, bien, somos demasiado soberbios. Tiene que empujarnos a que nos tratemos a nosotros mismos como realmente lo merecemos. El ser humano es pecado, entonces lo merecemos todo, hay que entender. Y hay que aceptar todo porque lo merecemos todo. Y al revés, toda honra, todo honor, debe ser para Dios. Y el que quiere honra y honor para sí mismo, vanidad o lo que quieran, le está quitando y hasta robando a Dios la honra. Porque solamente Dios merece honra, no el ser humano. Y si uno quiere honra para sí mismo y no para Dios porque somos vanidosos o por lo que sea, si no remitimos, que es la actitud correcta, remitir toda la honra a Dios, muchas veces se reciben castigos por eso. Hemos tenido el pecado original. Hemos agregado muchísimos pecados de propia factura, pecados actuales. Nos van a quedar hasta nuestra muerte miles de malos impulsos, miles de malas inclinaciones, porque el ser humano muere con eso. Por estas cosas es que merecemos todo castigo. Por estas cosas nos vienen los castigos, enfermedades, trabajos, contrariedades, no nos salen las cosas, persecuciones, menosprecios, humillaciones, tribulaciones, reprensiones, que murmuren contra nosotros. Pero tenemos que saber que llevamos dentro, el ser humano lleva dentro el germen de todo pecado. La posibilidad de cometer cualquier pecado sin límite alguno, cualquier aberración. Todo ser humano es capaz de cometer cualquier aberración. Entonces tenemos que ser humildes. Y estas cosas nos suceden como castigo a nuestra soberbia. Y bien merecido que lo tenemos. Y escuchen un último punto en esto que estoy diciendo, porque es importantísimo y es de la vida de todos. Cuando estas cosas que son castigos nos estén ocurriendo, dicen todos los autores espirituales, debemos ponernos de parte de Dios. Sí, debemos ponernos de parte de Dios y no de parte nuestra, sino en contra nuestra. Esto es importantísimo y trae consecuencias gravísimas, sino debemos saber, cuando nos ocurran esos castigos, que lo merecemos todo. No nos engañemos, lo merecemos todo. Y mucho más, en realidad, merecemos de lo que nos ocurre. Porque la majestad de Dios que ofendemos con cualquier pecado, inclusive uno pequeño, uno venial, la majestad de Dios es tan grande que hace que merezcamos todo en castigo por eso que hemos hecho. Todo lo que nos ocurre aquí en la tierra es justo y merecido. Y ahí enseñan los autores espirituales. Mucha atención, escuchen. Y en esos momentos que sufrimos esos castigos por nuestros pecados, tenemos que saber decir: está bien lo que estoy padeciendo, está bien lo que me está pasando, lo merezco y siempre lo mereceré. Dios tiene razón en hacer o permitir esas cosas por mis pecados ya cometidos, por la deuda que tengo con Dios y por mi soberbia. Y tengamos mucho cuidado, como pasa muchas veces, de rebelarnos contra Dios, porque el más mínimo pecado merece todo castigo. Y hay gente que se merece: no, Dios es injusto, ¿por qué me está pasando esto? Cuidado con eso. Si nos rebelamos contra Dios, cuando recibamos castigos, puede ser gravísimo y hasta una blasfemia, y además contra Dios nadie puede. No les recomiendo andar peleando con Dios. Y hay gente que es tan tonta que pelea con Dios, pues le va a ir muy mal. Si con alguien no hay que pelear, es con Dios. Hay que saber someterse. Y hay riesgo de condenación eterna cuando tomamos esas actitudes. La soberbia nos impide todos los dones de Dios.
la humildad nos alcanza todos los dones de Dios. La excelencia que tiene la humildad hace primero que nada que yo me someta a Dios. Te tienes que someter, caramba. Tú eres nada. Te tienes que someter a Dios. La humildad abre todos los tesoros de Dios, porque Dios, al que es humilde, si logramos ser humildes, le otorga todo. Le otorga la gracia, y si le otorga la gracia, se va a salvar. Es imposible no salvarse. Con la gracia se va a salvar. Y a los soberbios al revés. Deus superbis resistit. Dios a los soberbios los resiste. Humilibus autem, pero a los humildes, dat gratiam, le da su gracia. Yo si soy humilde voy a tener la gracia de Dios, y si obtengo la gracia de Dios me voy a salvar. Me voy a salvar. Yo no me puedo salvar solo. La humildad devuelve a Dios toda la gloria. El humilde no quiere vanagloria, no quiere gloria para sí. Toda la gloria la remite a Dios. Y la humildad es el fundamento de todas las otras virtudes. No puede haber otra virtud si no hay antes humildad. La soberbia es un obstáculo para la fe, para tener fe, y la daña a la fe. La humildad, al revés, hace que la fe católica mía sea más firme. Y la fe, recíprocamente, hace crecer la humildad porque le da conocimientos de lo que realmente las cosas son y de lo que somos nosotros. Hay una retroalimentación. La soberbia, en segundo lugar, daña la esperanza, otra virtud teologal. Porque la soberbia hace que yo confíe en mí mismo, que yo tenga esperanza en lo que yo puedo, y no puedo nada. Pedazo de bobo, no puedes nada. Pero la soberbia hace que yo confíe en mí mismo y tenga esperanza en mí mismo. En cambio, la humildad me hace tener esperanza en Dios, no en mí mismo. Yo soy una miseria, pero en Dios lo puedo todo. E igual que recién, la esperanza hace crecer la humildad también. Porque la esperanza le da a uno una mayor conciencia frente a nuestra miseria, que los bienes sobrenaturales que nos hacen llegar a Dios están tan por encima de nosotros que solamente apoyados en Dios los podemos tener. Allá van dos virtudes teologales. Tercera virtud teologal, la caridad. La caridad o amor a Dios tiene como enemigo la soberbia y el orgullo. Y la humildad, el que es humilde, el que tiene abnegación de sí mismo, el que se niega, crece en el amor a Dios y disminuye en el amor propio. Y la caridad al prójimo, eso es caridad hacia Dios, y la caridad al prójimo es aumentada por la humildad, porque la humildad evita, y escuchen bien esto y sería gravísimo, la humildad evita que yo llegue a tener desprecio por el prójimo. Es inaceptable que alguien se llame católico y tenga desprecio por otro ser humano. La humildad hace que yo no tenga desprecio por el prójimo y que yo no me sienta mejor que el prójimo, y me mueve a ser compasivo y bondadoso con el prójimo. Quinto ejemplo, la virtud de la fortaleza. Estas épocas se muestran como épocas finales, como épocas apocalípticas. Muy probablemente estamos viviendo los finales. Hay que esperar que venga Cristo y tratar de resistir como podamos, intentando ser buenos católicos y ayudando a los pocos o muchos prójimos que podamos. Y si son tales nuestras épocas, y parecen tales, la virtud de la fortaleza es fundamental, hasta tener que dar la vida, si es necesario, por Dios nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. Solo van a ser capaces de dar la vida por Dios y el catolicismo los que son humildes, porque el ser humano somos miserables, somos débiles y somos traidores. El ser humano es traidor, y si yo no soy humilde, y estos son épocas finales y soporto la persecución última del anticristo y me van a matar por ser católico, si no soy humilde, no voy a ser capaz de dar la vida por Cristo. El que se cree fuerte por sus propias fuerzas, casi que sin duda va a traicionar a Dios. Miren San Pedro. No, yo daré la vida por ti.
No lo conozco. Traicionó a Cristo. ¿Por qué? Porque tenía soberbia y confiaba en sí mismo. Si estamos en los tiempos finales, y así parece, y nos toca dar la vida por Cristo cuando llegue, en el momento que llegue la persecución del anticristo, solamente los que son humildes van a ser capaces de dar la vida por Cristo y el catolicismo. Si no, lo vamos a traicionar seguro. Y en ese trance, si nos toca tener que dar la vida por Cristo, yo siempre acostumbro a decir, hay que hacer una especie de bloqueo mental, olvidarse del resto del mundo y decir 1.000.000 de veces acá adentro, algo privado entre uno y Dios: me están por matar por ser católico, entonces Señor, no me dejes traicionarte. Acá en la mente: Señor, no me dejes traicionarte. Señor, no me dejes traicionarte. Señor, no me dejes traicionarte. Pedir así, con humildad. Y así sí, Él nos va a dar la gracia de poder morir, si se nos presenta el caso, por nuestra santa religión católica. Y el último ejemplo, la pureza y la castidad, lo que decíamos al principio de la prédica. Si yo no soy humilde, yo no voy a guardar la pureza y yo no voy a guardar la castidad. El soberbio termina cayendo en pecados contra la pureza, como acabamos de decir, siguiendo al padre Alonso Rodríguez y tantos otros autores espirituales. Para poder guardar la castidad y la pureza hay que ser humilde. El que es soberbio termina cayendo en impureza, termina cayendo en lujuria. Año nuevo, vida nueva. Para terminar, piensen entonces, hijos, comienza el año. Un católico tiene que ver el comienzo de cada año lleno de alegría, lleno de esperanza, allí adentro, para ver qué voy a hacer por Dios este año, en qué estoy fallando todavía, para tomar los propósitos. El niño Dios, todavía estamos en la época de Navidad, el niño Dios, ¿qué espera de mí en este año 2025? El niño Dios, ¿qué cambios está esperando de mí en este 2025? ¿Qué cosas todavía no hago para Dios? Y Él quiere la santidad para nuestras vidas, y no hay santidad sin humildad. Entonces vean, vuelvo sobre la idea año nuevo, vida nueva para Dios, no para la bobada del mundo, otra vez lo repito, para tratar de ser buenos católicos, buenos hijos de Dios. Vean qué van a hacer este año. Está recién empezando. ¿Qué voy a hacer por Dios este año? Por el catolicismo. Y hasta anoten 2 o 3 cosas. Voy a cambiar en esto, voy a cambiar en esto, voy a cambiar en esto. Y termino, ya que el niño Dios espera que seamos santos, y ser santo, podemos decir un sinónimo, ser humildes. No hay humildad sin santidad, no hay santidad sin humildad. Termino para incentivarlos, año nuevo, vida nueva, humildad, santidad, niño Dios, con una poesía de nuestra amada, amadísima Madre Patria España. Ya saben que todo católico debe amar y defender a España. De su siglo de oro, cuando ella nos hizo, el siglo XVI, cuando fue la campeona del catolicismo, esa poesía hasta se la podemos dedicar al niño Dios para resaltar qué espera el niño Dios de nosotros. La poesía, más de una vez la hemos utilizado, tiene 10 estrofas. Aproximadamente usamos siempre las 2 primeras, las tienen en sus libritos devocionarios, después las pueden buscar y leer entera, es muy hermosa, pero las 2 primeras son como un resumen de lo que espera el niño Dios de nosotros, y termino con eso. La poesía, que ya alguna vez se las he nombrado, se llama Yo para qué nací, y está escrito por un alma consagrada, por Fray Pedro de los Reyes, del siglo de oro de España. Yo para qué nací, y dice así sus 2 primeras estrofas. Yo para qué nací, para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios
y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río, y duermo, y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Loco debo de ser, pues no soy santo. Y locos debemos de ser todos, pues no somos santos. Ojalá que el niño Dios permita, si lo deseamos, Él lo da, que este 2025 sea todo para Dios, lleno del crecimiento en la humildad, lleno en el crecimiento de la santidad. Loco debo de ser, pues no soy santo. Ave María Purísima.